Claramente, la industria del turismo ha sido una de las más afectadas con la pandemia global. Sin embargo, esta alianza permitirá generar una serie de conversaciones a través de organismos públicos y privados para poder reinventar la industria del turismo y cambiar efectivamente las posibilidades que tenemos a partir de la resiliencia. Te invito a este viaje, a compartir experiencias, a descubrir cómo la colaboración y las alianzas permiten generar nuevas ofertas de valor y a descubrir también lo que es viajar reinventándose. Nos vemos próximo en el webinar que realizaremos en San José, Costa Rica, para toda Latinoamérica y el Caribe, reinventando la industria del turismo desde la resiliencia. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar que hacemos conjuntamente con Use Latam. Mi nombre es Luis Álvarez, soy el director ejecutivo de Celiem y nos alegra muchísimo tener esta primera actividad en esta alianza que hemos hecho con Use Latam, que lleva un nombre muy particular, un nombre que nos llena de mucha ilusión. Y es Alianza para el Desarrollo de la Innovación y el Emprendimiento en América Latina y el Caribe, precisamente un esfuerzo desde el cual tanto Use Latam como Celiem hemos venido haciendo. Y no hay duda de que también este webinar se enmarca en un contexto muy importante para un sector relevante de nuestras economías, no solamente en Costa Rica, en toda América Latina, en el mundo en general, que es el sector del turismo, y particularmente hoy abordando el tema del turismo, la digitalización y la resiliencia, en donde estoy seguro vamos a poder analizar esos datos del impacto, como ya se decía en este video introductorio, que ha tenido la pandemia en el marco del sector turismo. Y yo no quisiera desaprovechar la oportunidad, aunque estoy seguro que los panelistas van a abordar algunos de estos datos, pero es que realmente es relevante lo que la pandemia ha hecho en el sector turismo, en donde, de acuerdo con datos de la Organización Mundial del Turismo, para el año 2020 se estimaban que aproximadamente se podían tener alrededor de 1.400 millones de llegadas en el mundo, y la pandemia hizo que esto disminuyera en un 73% con respecto a los datos que se manejaron para el año 2019. Eso implicó pérdidas de más de 1.300 billones de dólares en las exportaciones de turismo a nivel internacional, es decir, casi 11 veces las pérdidas que se registraron durante la crisis económica del 2009, para que tengamos una dimensión del impacto que ha tenido la pandemia en el sector turismo, y que a nivel mundial reflejó poner en riesgo más de 120 millones de empleos turísticos. Esto no ha sido extraño también en nuestro país. En el caso de Costa Rica, el sector turismo generaba 225,000 empleos directos y 83,000 empleos indirectos. Como fruto de la pandemia, decreció en un 4.5% en el año 2020 respecto al Producto Interno Bruto, y buena parte de ese impacto se dio particularmente en micro y pequeñas empresas vinculadas a las cadenas del sector turismo. Estamos en un momento de alguna reactivación y recuperación. Esperemos que aún con la incertidumbre y la fluctuante actividad que tenemos en el ámbito económico, podamos ir viendo una reactivación del sector turismo. Ya para Costa Rica, en lo que va del 2021 hasta abril de este año, se registraban cerca de 300,000 turistas que habían llegado a Costa Rica, y eso representaba solamente el 25% de los ingresos que se tuvieron en el 2019. Pero esperemos que los cambios empiecen a dar, que tengamos un escenario muchísimo más claro hacia adelante, y que también la pandemia nos ha reflejado nuevos escenarios de participación en el sector turismo. Hoy estamos hablando con mucha fuerza en Costa Rica de los nómadas digitales, que podría ser una alternativa también para esas nuevas perspectivas que tenemos en adelante. Y estoy seguro que este webinar nos va a dar para conversar sobre muchos de estos temas y más. Y yo no quisiera retrasar más el arranque del webinar, y le doy la palabra más bien a Carla, a quien saludo y le mando un abrazo muy fuerte. Buenos días, Carla. Hola, buenos días, Luis. Muchas gracias. Yo quiero también partir por agradecer y darle la bienvenida a todas las personas que se han inscrito en este webinar.
que son del ámbito del turismo, que han pasado momentos difíciles en toda esta época, pero que estamos aquí junto a ustedes para poder ayudarlos a ver soluciones, a ver posibilidades nuevas hacia adelante en el futuro. Así que un buenos días para todas las personas que están en Latinoamérica y buenas tardes para todas las personas que nos están viendo en esta transmisión en vivo desde Europa. Agradecemos a CEBIEN por la confianza y la oportunidad de emprender este desafío de colaboración que beneficiará a la reactivación de Latinoamérica y el Caribe, también a Mascontour, por disponer de un set de sus consultores de altísimo nivel en pro de apoyar conversaciones y miradas estratégicas en turismo, y también a IUS LATAM por permitirme estar acá en Costa Rica aprendiendo y conectando en una red de colaboración hacia el desarrollo sostenible. Bueno, hoy vamos a conversar de turismo y lo haremos en dos etapas. Primero vamos a tener la ponencia de cada uno de nuestros panelistas y en la segunda etapa vamos a levantar preguntas que ustedes puedan ir haciendo, el público que nos está viendo en el fondo, para posteriormente generar una ronda de conversaciones. Entonces, para partir, quienes nos estén viendo en este momento vía streaming por Facebook Live, les pido que puedan dejar en los comentarios una respuesta a la siguiente pregunta, que es, ¿qué expectativas tienen para esta conversación? ¿Cuáles son las cosas que a ustedes se les vienen como expectativas de lo que va a ser esta conversación? Entonces, mientras ustedes están respondiendo en estos comentarios, este webinar lo hemos llamado Turismo, Digitalización y Resiliencia, miradas estratégicas de recuperación y activación económica post-COVID. Todos los expertos en el mundo señalan una serie de riesgos en torno al turismo, desde las restricciones de viaje que se han generado, los cierres de las fronteras que siguen vigentes en la mayoría de los destinos, la parálisis de confianza de la demanda de muchos turistas de Norteamérica y de Europa, las preocupaciones frente a protocolos de seguridad, el rebrote del virus en muchas partes y los nuevos confinamientos o cuarentenas que se han generado. Además, la sensación de una falta de información confiable, el deterioro del entorno económico aparecen como factores determinantes de una recuperación económica basada en la resiliencia. En este webinar tendrán la oportunidad de acceder a expertos internacionales que aportarán visiones estratégicas y posibilidades de activación económica para el turismo en América Latina y el Caribe. Es un honor para mí presentar a cada uno de nuestros panelistas. Le doy la bienvenida a Natalia, Danilo, Matías y Franklin. Y vamos a partir por Franklin Carpenter, quien es un chileno que actualmente está en España. Él es consultor especialista en estrategias de promoción y desarrollo de turismo, con foco en innovación y transformación digital en España y Latinoamérica. Muy buenas tardes, Franklin, ¿cómo estás? Muy bien, Carla, muchas gracias. Luis también, un gusto, un privilegio estar en este escenario con ustedes, con CEBIEN y IUS LATAM. Te dejo la palabra para que tengas ahí tu ponencia. Perfecto, muchas gracias. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Si me espera un momento. Les recuerdo a las personas que pueden ir haciendo comentarios y respondiendo la pregunta que lanzamos al inicio, que es ¿cuál es la expectativa que tienen de esta conversación? Vamos a ir seleccionando ahí parte de las respuestas que ustedes nos vayan dejando. ¿Me indica si se ve la pantalla? Todavía no, Franklin. Así que ¿no? Ahí está apareciendo. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bien. Bueno, he querido
hoy día traer y hablarles sobre un tema que ha sido muy interesante analizar en este último tiempo. La verdad es que hay muchos temas que hoy día rondan en torno a la pandemia y el turismo y cómo obviamente esto ha ido afectando la actividad turística en todos los países, en todo el mundo. Pero este tema en particular me ha llamado mucho la atención y lo he podido analizar con un poquito más de detención y quiero compartir con ustedes algunos hallazgos y quizás algunas propuestas estratégicas pensando en la recuperación. Y aquí una frase que yo propongo y que sugiero en este caso para justamente buscar una estrategia que sea efectiva para la recuperación. Y aquí la propuesta, ¿cierto? El planteamiento es pivotar la recuperación del turismo desde la colaboración. Ahora, espera un poquito, algo me ha pasado, ahora sí. Entonces, no es sorpresa, ni tampoco es noticia, ni novedad que el COVID-19, esta pandemia, nos ha sacudido de una manera muy agresiva, ¿ya? Y seguramente muchos de quienes trabajan en este sector han llegado al colapso y otros han estado al borde de un colapso total. Y esto obviamente es algo crítico que no podemos hacer oído sordo ni hacernos los ciegos de todo lo que ha sucedido y cómo han sufrido los empresarios, los emprendedores del turismo. Sin embargo, además de este colapso, de esta sacudida que ustedes pueden ver en esta imagen, también hemos tenido aprendizajes, ¿ya? El COVID-19, esta pandemia, también nos ha dejado aprendizajes importantes que si hemos tomado el tiempo para escucharlos, para leer los aprendizajes, podemos obviamente ponernos de pie de manera mucho más firme y tratar de salir obviamente y recuperarnos de manera más acelerada. ¿Cuáles son estos hallazgos o estos aprendizajes que en este caso la pandemia nos ha dejado? Primero, de que no existen certezas en los negocios. Nadie puede tener la certeza de que su negocio va a tener éxito, de que su emprendimiento... Existen factores desconocidos o eventos que pueden afectar la operación en cualquier momento. No hay nada que dice de que una situación, sea esta una pandemia o de otra naturaleza, no nos vaya a afectar. La pandemia ha dejado en evidencia de que somos susceptibles ante estos eventos y eso obviamente puede afectar nuestra operación. Nada garantiza hoy día que vamos a tener turistas y consecuentemente ingresos. No hay ninguna garantía en ningún país del mundo, excepto quizás quienes han avanzado más en temas de vacunación y en reducir los números de contagio, pueden hoy día decir con ciencia cierta de que van a recuperar el turismo en un periodo de tiempo determinado. Hay que poner foco en lo que se puede controlar. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que mirar y tenemos que estar atentos, pero tenemos que poner foco. Y de esa manera podemos recuperarnos lentamente, pero con mayor seguridad. La habilidad de adaptarse es un factor clave a la hora de enfrentar un entorno cambiante e incierto. Y eso lo hemos entendido, algunos a golpes, a porrazos, pero en general todos hemos entendido de que nos tenemos que adaptar a este nuevo tiempo. Ahora, de todo lo anterior, lo que sí creo todos podemos coincidir, que la única forma de poder prevalecer es juntos. Together, como dice acá. No podemos hacerlo de manera aislada, el carril propio. En estos tiempos es un error. Debemos ponernos nuevamente de pie y trabajar juntos. Es imposible, como ya les dije, hacerlo de manera aislada e individual. Tenemos que trabajar juntos para poder recuperarnos. El COVID-19 nos ha obligado a colaborar y si no, a desaparecer. Si no buscamos formas efectivas de colaborar, la probabilidad de desaparecer es mucho más alta. Entonces, ¿cómo ha sido la colaboración en turismo en estos tiempos de pandemia? Hemos visto, y yo creo que hay muchos ejemplos. Si nos vamos a las grandes esferas, a las grandes instituciones, a las entidades principales del turismo, hemos visto de que han ocurrido ciertos ejercicios de colaboración que obviamente han sido
exitoso. Hemos visto cómo estas instituciones como the World Tourism and Travel Council o la Organización Mundial del Turismo han logrado reunirse, logrado sintonizar con los distintos países y de alguna manera llevarlos por un camino de recuperación. Y eso obviamente es una señal de una esperanza futura, ojalá próxima, de que podemos pensar en una recuperación turística. Han habido distintos ejemplos. Si nosotros entramos a Google y buscamos colaboración, turismo, vamos encontrando con estos grandes ejemplos de estos organismos internacionales que han avanzado. Uno de los últimos que hemos visto, que es esta alianza, esta colaboración entre la OMT y Google para poder liderar la recuperación del turismo. Grandes noticias, grandes expectativas y esperanzas para esta industria que yo creo que todos, obviamente, merecen un gran aplauso porque, bueno, nos da a nosotros esperanza de que eso efectivamente suceda. Sin embargo, debemos también entender de que hay otras colaboraciones y situaciones que no son tan de primera línea. Bueno, cosas positivas, cosas no tan positivas, lo que los titulares, las noticias nos muestran siempre es, ¿cierto?, esta sensación de incertidumbre, de angustia de muchos empresarios y emprendedores que han perdido sus negocios o que están a punto de perder sus negocios y que están demandando a las autoridades a abrir nuevamente el turismo, a recuperar rápidamente los viajes y, obviamente, instalar la sensación de seguridad en el país para que el turismo se recupere. Pero también hemos visto alianzas y colaboraciones entre gremios, empresas y distintas personalidades del turismo que se han unido porque han visto de que las autoridades lamentablemente no han estado a la altura o no están dando respuesta a sus soluciones y que quizás de manera individual no están llegando a las personas que tienen que llegar. Entonces, hoy día existen distintos movimientos y formas de colaborar buscando esas ayudas para poder, obviamente, avanzar rápidamente en la recuperación. Aquí hay algunas conclusiones respecto de cuál es la sensación térmica que tienen hoy día los emprendedores, los empresarios respecto de lo que está sucediendo y hacia dónde tenemos que avanzar. Hay muchos factores que hoy día están influyendo en el entorno. Temas de digitalización, por ejemplo, que ha aumentado la incertidumbre, ha aumentado esta ansiedad de que, ¿qué pasa si no me digitalizo? ¿Qué pasa si no avanzo la digitalización? ¿Me voy a quedar fuera? Hay muchos mensajes dando vuelta que obviamente eso se suma, obviamente, a lo que es la pandemia y que agrava un poco también la situación y las perspectivas de un futuro más auspicioso para muchos empresarios. Ahora, ante todas estas situaciones, ante estas colaboraciones que hemos visto, ¿cuál es la colaboración ideal? ¿Cómo debiésemos trabajar a futuro en este nuevo contexto, en esta nueva forma de hacer turismo, en esta nueva forma de vivir que todos estamos viendo? ¿Cómo debería ser la colaboración entre empresas de turismo, entre países? Veamos, aquí hay algunos ejemplos de tipos de o modelos de colaboración que existen, ¿ya? Este es un modelo ad hoc, que es uno de los más comunes, es un modelo controlado, estático, es un modelo transaccional, sin mucha interacción entre las partes y en algunos casos, si no la mayoría, sin tecnología. Hablemos de las gobernanzas, de algunos gremios, de algunas asociaciones que, claro, hacen muchas transacciones, hay una gobernanza central, pero que en realidad colaborativamente no es muy exitoso. Tenemos un modelo hub and spoke, que también es un modelo controlado, es transaccional, sin mucha interacción entre los distintos integrantes, con una gobernanza y una estructura muy cerrada, pero que puede incluir tecnología que puede ayudar internamente la gestión de este tipo de modelo colaborativo. Luego tenemos un tercero, que este es el más común y que se ha hablado mucho en este último tiempo, que es el network, el modelo network, que es controlado, pero es informal, es transaccional, pero también es interactivo. Vemos de que quienes forman parte de estos modelos colaborativos no solamente es transaccional con la gobernanza, sino que también entre los miembros hay acción, hay interacción. Y en este caso es un modelo facilitado por la tecnología. Ahora, el desafío de la recuperación y la actividad económica requiere de colaboraciones más dinámicas y multisectoriales. Y eso sí que es algo nuevo y que para el turismo no está muy acostumbrado. Multisectorial, para poder recuperar
en la velocidad que se necesita recuperar. Tiene que colaborar multisectorialmente con otros sectores que en este caso pueden ser de soporte, de ayuda, pueden ser de buen ejemplo o pueden ser ese partner que necesitan para poder avanzar más rápidamente en su recuperación. La efectividad de la colaboración dependerá de que las partes involucradas desarrollen relaciones de aliados. Y para que prosperen, se debe fomentar una cultura de innovación. Entonces, ¿cómo tiene que ser esta nueva colaboración en este nuevo escenario en que nosotros nos estamos viendo envueltos? Bueno, esta colaboración tiene que ser multisectorial y tiene que ser, como indico acá, un open platform, que aquí, como ustedes pueden ver, se diferencia al de network, en donde el control es distribuido, no hay un control central, es transaccional, es interactivo, es dinámico, es de una estructura abierta y sí aplica e incorpora la tecnología en su forma de trabajo y de gestionar. Ahora, esta colaboración multisectorial, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? ¿Cómo lo podemos desarrollar? ¿Cómo podemos reunirnos con otros sectores para poder trabajar juntos? Bueno, aquí hay una propuesta de un modelo de colaboración multisectorial que tiene 5 pasos con un tema central muy relevante que es el relacional, donde tenemos que promover relaciones de colaboración que compartan sus innovaciones y resultados. Por eso es importante la confianza, la co-creación. Tienen que asumir riesgo todos quienes forman parte de este modelo colaborativo multisectorial. Se tiene que dirigir el cambio, ¿y esto qué significa? Movilizar en torno a cambios que requieren de una colaboración multisectorial. Se tienen que definir problemáticas comunes, que todos estén de alguna manera alineados y tengan la intención de querer avanzar en su solución. Se tienen que diseñar, en este caso utilizando mecanismos en base a la experiencia sectorial, garantizando recursos y organizar incentivos. De esta manera se puede avanzar en este tipo de modelo colaborativo. Luego la ejecución, que va a ser un aprender haciendo. Como estamos hablando de distintos sectores trabajando juntos para resolver un problema en común, bueno, el aprender haciendo, pero también tiene que ver y existir una retroalimentación de stakeholders que permite una adaptación y una mejora en cualquier cosa que ellos estén desarrollando que necesite ser revisado. Y luego definir indicadores de éxito, ¿ya? Acorde a los criterios, acorde a las distintas atribuciones particulares, y luego también reinvertir todo lo que se obtiene, todos los resultados positivos se tienen que reinvertir para que este modelo colaborativo sea sostenible en el tiempo. Entonces, consideraciones, debemos intencionar formas innovadoras de acción colectiva, ya que estas pueden generar nuevos aprendizajes y nuevas. La colaboración multisectorial no es una configuración única, no es estática, es dinámica, ¿ya? Y está en constante evolución, porque aquí quienes participan pueden estar cambiando sus roles, en sus funciones, tanto en las distintas etapas como también en los distintos contextos de la colaboración que sucede, ¿ya? Así que eso quería compartir con ustedes en esta búsqueda de estrategia de recuperación, este modelo colaborativo multisectorial que sin duda puede ser de un gran soporte y ayuda para recuperar la actividad turística. Gracias, Carla. Muchísimas gracias, Franklin, por tu presentación. Rescatamos de lo que tú nos comentas este ánimo de adaptarse, de colaborar, y estos aspectos no solamente los tenemos que incorporar en nuestro ámbito personal, sino también en nuestro ámbito como empresarios o como emprendimientos que se están desarrollando, y extenderlo también a todo lo que es el mundo público. Muchas gracias. Pasamos a nuestro siguiente panelista, quien está en Nicaragua, es Danilo Valerio. Él es biólogo especializado en conservación y turismo sostenible. Ha sido asesor de estrategias para el sector público y privado en Centroamérica y en el Caribe. Está Danilo ahí presente. Danilo, te pedimos que puedas abrir tu cámara y tu micrófono y vamos a compartir tu presentación. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, agradezco a Celiem y Uslatan y Mascontour por la organización de este importante webinar
Y gracias, por supuesto, a los participantes que seguro se nos van sumando, y creo que vamos a tener la plataforma disponible también para que los que no se han podido conectar hoy seguro se van a conectar un poco luego. Bien, este webinar y otros en los que seguiremos encontrándonos son muy importantes para lograr un turismo más resiliente, y esa va a ser la palabra en la que hoy voy a trabajar. Y bueno, lo que queremos al final es tener un planeta mucho mejor. Yo creo que compartiendo estas experiencias vividas antes del COVID, que han sido muy positivas, más el trabajo que han realizado los expertos a nivel mundial durante el COVID, nos va a permitir o nos va a preparar para enfrentarnos a estos nuevos retos, lo que mencionaba Franklin, ¿no? Entonces, en mi presentación voy a comentar 2 ejemplos de experiencias de turismo rural comunitario. Esta vez nos vamos a centrar ahí, y en otro webinar seguro vamos a hablar de otros temas, pero en esta ocasión voy a centrarme en estos 2 que hemos trabajado en Bocas del Toro. Adelante. Rápidamente, si una necesidad básica no se satisface, ninguna otra meta es importante. Y por eso quiero mencionar lo del hambre como la primera necesidad. Según el Informe Mundial de la Crisis Alimentaria, en 2018, alrededor de 113 millones de personas en 53 países experimentaban inseguridad alimentaria aguda. El año anterior eran 124. Hubo un avance de ese año al siguiente. Sin embargo, ahora, como vemos en la diapositiva, 42 millones de personas más están en inseguridad alimentaria aguda. 155 millones. Y bueno, ¿qué nos afecta a Centroamérica? Según el índice de riesgo climático, Honduras y Nicaragua han estado en los primeros 10 países más vulnerables del mundo. El año pasado, mientras sufríamos COVID, vino huracán Iota y ETA, apenas con 2 semanas de diferencia. El Banco Mundial ha dicho que Centroamérica retrocedió menos 6.1% en su economía. Así que tenemos una industria, por supuesto, al borde del colapso. Eso ya lo sabemos, no vamos a hablar más de ese tema. Adelante. Centroamérica, un destino verde rural. Esta frase, destino verde, es muy amplia. Sin duda, Centroamérica es mucho más que eso, porque somos volcanes, cultura ancestral, surf, playa, poesía, música, pueblos indígenas, ciudades coloniales, lagos, volcanes y sobre todo gente maravillosa. Esos somos los centroamericanos. Y en esta intervención ya voy a pasar a comentarle estas 2 experiencias de turismo rural. Adelante. La primera, Valle de los Delfines, Bocas del Toro. Imagínense ustedes un lago donde llegan muchos turistas en sus botes, y en sus botes tienen alimento, bebida, diversión. Y en la orilla hay muchísima gente que los está esperando que lleguen con buena atención, bien preparados, capacitados, pero el turista nunca se baja del bote. Entonces, en Bocas del Toro, un equipo liderado por Roberto Vaca, que se puso a disposición de Mi Ambiente y la ATP, convocaron un grupo de consultores de Costa Rica, Nicaragua y Panamá. A mí me tocó ser el consultor que se fue a vivir a la zona. Entonces, ¿qué hicimos? Vivir con la gente, vivir su experiencia del día a día, lo cotidiano, lo tradicional, y todos estos modelos geniales que presentaba hoy Franklin, lo vivimos con ellos, en cada momento, durmiendo, amaneciendo con ellos, yendo a sus labores, y fuimos aprendiendo entonces lo que ellos hacían. ¿Cuál fue el éxito? Se los estoy comentando evidentemente rápido. El éxito fue vincular una turoperadora con un desarrollo urbano importante, Red Frog se llama, y la comunidad. Entonces, ¿qué logramos? Que los turistas que iban en el bote ahora sí se bajen del bote y vayan a la comunidad que los ha estado esperando. Entonces nosotros, mientras vivíamos con ellos, los íbamos capacitando, nosotros íbamos aprendiendo de ellos, y también los capacitamos sobre todo en habilidades blandas. Cómo ser un guía que tiene habilidades blandas. Desarrollaron la empatía, la gestión de riesgo, etc. Estos 2 que les estoy comentando, estos 2 ejemplos, son muy similares porque están muy cerca uno del otro, ambos en Bocas del Toro. Adelante.
Y la otra experiencia que considero ha sido las más exitosas, y lo menciono porque antes de trabajar esto, nosotros teníamos unos 10, 12 años de estar trabajando en turismo rural y siempre estábamos enfocados en cumplir los indicadores que nos proponía la cooperación, respetar los acuerdos por los que se había escrito el proyecto, etcétera. Pero después de tantos años de trabajar de esa manera, yo entendí que lo que teníamos era que personalizar este servicio como consultores y crear esas alianzas que se escriben súper bien y se ven súper bien a la hora que las discutimos, cómo esa alianza aterriza entonces en la comunidad y cómo ponemos entonces esa comunidad, le damos valor turístico. Así que trabajamos de forma paralela también en la Cueva de los Murciélagos, un lugar donde llegaban los turistas desde Bocas del Toro en un recorrido de 25 kilómetros a la cueva, saliendo de la cueva, todos de regreso a Boca Town, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Diversificar la actividad. ¿Por qué en este momento ya era necesario diversificarla? Porque sí ya recibía turistas. El problema es que cuando se inundaba la cueva, no podían entrar. Entonces, había tanta promoción y tanta publicidad detrás de esta actividad que cuando el turista llegaba estaba decepcionado porque no se podía entrar a la cueva. Entonces, creamos 3 tours. Tour nocturno para observar caimanes y otras especies de mamíferos también. Creamos una fiesta comunitaria nocturna porque a muchos turistas les gustaba el lugar, había un bosque frondoso, bello, y decidían quedarse. Entonces, la comunidad asaba una fruta de pan. No sé si algunos me entienden qué es la fruta de pan. Es un fruto que puede tener el tamaño de una pelota de fútbol y en algunos países se come frita. Aquí en Bocas del Toro la hacíamos asada. Entonces, en la noche, alrededor de esa actividad, los turistas quedaban súper encantados. Por supuesto, había un poco de vino, un poco de música, y la comunidad se acercaba y podíamos compartir. Entonces, para mí, esa fue otra experiencia valiosa, porque como les decía, mientras estábamos viviendo con ellos, los íbamos entrenando en contabilidad de costos, aprender a poner precios, con ejemplos muy sencillos, con actividades que podíamos realizar sin la necesidad incluso de un PowerPoint, de una computadora, porque no teníamos energías. Entonces los consultores, ¿qué hacíamos? Nos sumergíamos en la realidad de esa comunidad y una vez que habíamos comprendido a la gente, diseñábamos un producto turístico acorde a las capacidades que tenían ellos. No como generalmente lo veníamos haciendo algunos consultores, que todo lo planificábamos en una oficina, escribíamos un producto turístico maravilloso y a la hora de implementarlo era bien difícil. Adelante. Centroamérica, un destino verde, hemos hablado. Y algunas de las claves que han estado mencionando los especialistas últimamente, he participado en muchísimos webinars que ha estado fomentando el SIDCA, CATA y un montón de organismos a nivel centroamericano. Y lo que todos están recomendando son viajes cortos, fines de semana largos, que puedan visitar 1 o 2 países, desarrollar el turismo transfronterizo. Recientemente leí un esfuerzo del Instituto de Turismo de Nicaragua con el ICT de Costa Rica para fomentar este turismo transfronterizo. Por supuesto, hay mucho entre Bocas del Toro y Costa Rica también. Eso lo estamos viendo y necesitamos, por supuesto, para implementarlo, el compromiso de las empresas privadas que puedan ayudar a sus clientes, a sus trabajadores, a implementar planes vacacionales. Por supuesto, ahí necesitamos el involucramiento de todos, como bien lo decía Franklin, una gran alianza donde todos nos unimos por un bien común. Sin duda, estos son retos. Algunos de los retos que puedo mencionar es que los gobiernos deberán prescindir de algunos impuestos, porque queremos viajar, pero posiblemente no nos alcanza el dinero. Por ejemplo, en Nicaragua hablaba con Lisette Castro de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en un estudio reciente no publicado, que el nicaragüense quiere viajar, pero dispone más o menos de $15. Eso para darnos una idea que tenemos que hacer un esfuerzo máximo para ajustar los precios. Adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer realmente? Bueno, tenemos la guía que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero aparte de eso tenemos que alcanzar un acuerdo
mundial para el crédito y el financiamiento. Si el banco lo ponía el 1.5%, digamos, el Banco Mundial o el BID, ahora deberán ponerlo a la mitad también, ese interés. Y los bancos nacionales y las financieras y las cajas rurales que ofrecen créditos deberán también bajar muchísimo las tasas. ¿Qué digo con eso? Hemos perdido todos, pero los que más tienen entonces tendrán posiblemente que perder un poco más. Y nosotros, los que ya hemos perdido casi todo, bueno, vamos también a arriesgarnos y a poner nuestro grano de arena con mucha empatía. La inversión extranjera, por supuesto, es fundamental y la inversión local también. Creer en nuestros países, que los empresarios puedan trabajar en nuestros propios países, no guardarse el capital. Es tiempo de arriesgar, es tiempo de perder dinero. Se oye feo, pero es tiempo de hacerlo. Otro de los aspectos súper importantes es el trabajo en alianza, que es lo que venimos hablando hoy, y es la alianza que estamos creando con Youth Latam, más con Tool, Celiem. La capacitación constante, ese va a ser un tema indispensable, porque muchísimo del personal que teníamos altamente capacitado en nuestros países, ustedes saben bien, ha tenido que emigrar a otro sector. Han dejado de trabajar en turismo porque la industria está colapsada y se han ido a trabajar en otro sector. Entonces vamos a tener que volver a capacitar y ser más atinados, entender bien lo que va pasando. Por eso es importante escuchar a los expertos que hablan hoy para entender lo que va a ocurrir próximamente y entonces así diseñar planes específicos. Otro de los problemas que enfrentamos, evidentemente, es el cambio climático. Así que la gestión integral del riesgo tiene que ser un tema transversal que tiene que tocar a toda la empresa turística. Y aquí, como estamos hablando del tema rural, entonces un esfuerzo mayor para que a nivel rural se pueda implementar la gestión integral de riesgo. Necesitamos una nueva legislación, por supuesto, una legislación turística más flexible, que colabore más con la necesidad de la gente, que esté basada en más incentivos, inyección de capital, resiliencia, apoyo a los más pobres. ¿Se dejó de compartir la presentación? Hola. Hola. Si me escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pequeña falla técnica. Es normal. Hoy estamos hablando de digitalización, ¿verdad? Por supuesto. Así que esto es parte de la actividad. Entonces vamos a continuar con la diapositiva número 8. Hola, Carla. Sí, tuvimos una pequeña caída, pero acá ya estamos de vuelta, casi con tu presentación, Danilo. Perfecto. Entonces, decíamos al final que necesitamos más capacitación, más asistencia técnica, focalizada, bien planificada. Yo sé que los planes de capacitación que hacíamos antes eran maravillosos, perfectos, pero ahora tenemos que ir al punto, a la necesidad, que los planes sean totalmente efectivos. Antes creábamos documentos perfectos a largo plazo que se podían implementar con un sinnúmero de personas. Ahora tenemos que pensar cómo hacer esos planes más directos, que en el campo, que los gestores rurales puedan darle seguimiento. Adelante. No voy a hablar del tema de digitalización porque es parte del tema de hoy y los especialistas ya lo están abordando, pero sí mencionar que el turismo rural debe cambiar de ser solamente un receptor pasivo,
como mencionaba, y es parte de la autocrítica, antes, cuando había mucho dinero de cooperación, íbamos los consultores y hacíamos básicamente todo el trabajo. Ahora lo que necesitamos es que ese gestor rural, ese destino rural, comience a gestionarse, que sea proactivo, y eso es cambiar un poco la cultura. Necesitamos más especialistas trabajando en alianza con la comunidad, sumarnos todos. La participación y la toma de decisiones de la mujer es fundamental. Ahora que buscaba algunas fotografías para esta presentación, encontraba solo fotos de hombres hablándole a hombres, cuando ponía en el campo rural, por supuesto. Pocas me he encontrado donde están mujeres dirigiéndose a las mujeres en el tema rural. Entonces necesitamos el empoderamiento femenino en el campo y la participación de los jóvenes, los estudiantes. Hoy hemos invitado a muchos estudiantes también, porque necesitamos esa sangre fresca, esa sangre fuerte. Como ven, lo que he ido mencionando a lo largo de esta presentación es un trabajo en alianza, todos juntos, todos unidos. Fortalecer las alianzas privada-privada, eso es fundamental y sin duda son las más duraderas. Algunos ejemplos, ahora me comentaba, para esta presentación platiqué un poco con algunos expertos, platicaba con Denia del Valle, Pablo Alarcón de Prospérame en Guatemala, Ana Carolina Somarriba en Nicaragua, Roberto Vaca en Panamá y Orleni en Costa Rica. Hablaba con muchos de estos expertos y me decían, Danilo, lo más efectivo y lo más eficiente ahora es la alianza pública-privada, y en eso nos tenemos que enfocar, trabajando con el enfoque de cadena de valor, que Sitka recientemente hizo un trabajo importante con Prospérame sobre cadenas de valor de turismo y vale la pena implementarlo. Entonces tenemos que trabajar privados, muy de la mano. No estoy diciendo que no vamos a trabajar las alianzas públicos-privadas o públicas-públicas, no. Solo estoy diciendo que debemos fortalecer más la alianza privada-privada. Y no solamente entre un destino turístico y un hotel, por ejemplo, que sea como patrocinador, como el ejemplo que mencionaba en Boca del Toro, donde había tour operador, un hotel o un desarrollo turístico gigante y una comunidad. No solo eso, sino entre distintos actores. Por ejemplo, ahora me comentaba Roberto que en Panamá las empresas mineras están financiando el desarrollo del turismo rural y el agroturismo en Panamá. Aquí en Nicaragua también tuvimos una experiencia con B2Gold, si no me recuerdo, y la Fundación Centro Empresarial Pela, donde los privados comienzan entonces a derramar la economía en el turismo rural. Siguiente, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Espero que esta pequeña conversación haya sido muy útil para ustedes y esta es la primera de muchas seguramente. Ok, muchas gracias Danilo por tu participación. Quedamos con la idea de lo que nos comentas, de la importancia de la capacitación de las comunidades rurales, por un lado, en aprender a atender los turistas y también de desarrollar proyectos de protección de la biodiversidad. Un gusto contar con tu participación. Vamos a continuar con nuestra tercera panelista. Ella es Natalia Jiménez. Natalia es experta en cooperación internacional y políticas de planificación estratégica en el desarrollo de proyectos de turismo sostenible también en Colombia y América Latina. Buenos días, Natalia, un gusto tenerte con nosotros. Adelante con tu presentación. Natalia, ¿nos escuchas? Por mientras aprovecho de decirle a la gente que recuerden que pueden ir buscando sus comentarios en la transmisión en vivo que estamos haciendo por los Facebook de Latam y de Selien, y iremos seleccionando ahí las preguntas. Natalia, adelante. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, muchas gracias. Tengo un pequeño tema con la red en este momento, pero bueno, como decía el colega, es parte de esta nueva manera. Exactamente. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Bueno, está a punto de compartirse, perfecto. Yo creo. Ahí la estamos viendo.
Bueno, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos, también a los que se van sumando al equipo de Mascontour y Base LATAM. Y gracias por esta invitación para compartir hoy con ustedes. Yo realmente les quiero contar desde nuestra experiencia lo que ha sido el proceso del turismo en Colombia. Ustedes saben que Colombia es realmente un país súper interesante para turismo, con una riqueza cultural y natural impresionante. Sin embargo, pues nuestro proceso de turismo es, digamos, reciente. Colombia puede considerarse como un país emergente en este contexto del turismo. Y bueno, les voy a contar un par de ejemplos que puedan ser como de inspiración, que puedan darnos pautas de cómo unidos es que realmente podemos salir adelante de todas estas crisis que estamos viviendo. Entonces, pues creo que mis compañeros ya han hecho énfasis en esto. Todos sabemos que, Natalia, que el turismo... Quería pedirte ¿sí? que pudieras compartir tu pantalla como presentación para que la pudiéramos ver más grande. ¿Ahí? Porque en este momento estás compartiendo la imagen donde... Ahí sí, perfecto. Y si puedes ocultar la barra que está abajo, que dice ocultar, para que no nos interfiera. Eso. Ahí está, perfecto, Natalia. Muchas gracias. Adelante. Gracias, porque no te veo a ti, pero tu voz me guía. Bueno, entonces les venía contando que pues todos sabemos las crisis que se han presentado en el contexto global del turismo, no hay necesidad de recalcar en eso, lo sabemos todos. Sin embargo, yo quiero presentar una cifra que tuvo Colombia en el año 2019, que fue el año inmediatamente antes de la pandemia. Colombia superó todas sus expectativas en turismo, llegamos a 4.500.000 visitantes, récord de ocupación hotelera y de ingresos de las agencias de viajes que crecieron un 3.7%, ¿cierto? Entonces, pues nosotros veníamos en un auge, en una consolidación territorial, porque como les decía, nosotros somos un país en un posconflicto, en un proceso de consolidación de la paz en nuestros territorios. Entonces, pues esto realmente ha sido... bien crítico para nosotros en el país. Sin embargo, pues sabemos que a nivel global la incertidumbre económica es parte de la nueva normalidad. Yo creo que es como un tránsito que estamos viviendo como sociedad, y por lo tanto creo que estos espacios, por ejemplo, son súper importantes porque muestran el liderazgo de personas como consultores y otras organizaciones que lo que quieren y deben hacer es unirse, trabajar juntos en colaboración para poder mejorar y generar esos espacios con unas dinámicas un poco más abiertas, horizontales y colaborativas. Creo que todos hemos sido pues como enfáticos en eso, todos lo hemos planteado, y desde mi experiencia acá en Colombia pues lo veo muy interesante. También este tema de las coaliciones nos dan cuenta en la cooperación internacional cómo la visión global se ha consolidado más, y no solo se trata de la pandemia. Yo creo que los temas de la cooperación se han centrado mucho en el cambio climático. O sea, yo creo que como sociedad humana hemos reflexionado del caos que se generó, no solamente por un virus, sino que eso tiene una raíz, ¿cierto? Entonces nuestro mundo se ha deteriorado por nuestras acciones, y el turismo no puede ser un sector que no se integre a esa visión global. Entonces hay diferentes movidas, coaliciones a nivel internacional que lo que han salido es, digamos, hacer un llamamiento para que todos los sectores profesionales, todos los que nos preocupamos por el turismo, aprendamos del pasado, ¿cierto? Y aún sin pandemia, tenemos que ser conscientes de que el turismo, si bien era un motor de desarrollo económico, muchas veces generaba impactos sociales y ambientales fuertes. Y creo que tenemos una oportunidad única adelante para poder evitar esos excesos del pasado y poner en acción un rumbo mucho más, un futuro más sostenible, más gratificante, en el que todos los seres humanos podamos estar mejor, porque yo creo que la hemos pasado mal, ¿cierto? Y entendimos que como sociedad necesitamos estar mejor, necesitamos trabajar para ello. Entonces, pues digamos que nosotros hemos firmado todos estos acuerdos globales, por ejemplo, para reducir el plástico, como la iniciativa global para reducir el plástico en los contextos de turismo, y hemos trabajado en destinos con asociaciones de reciclaje, por ejemplo. Todo esto con recursos de cooperación internacional. Para poder reducir el plástico, hemos trabajado procesos de madera plástica para no solamente reducir el uso del plástico, sino reutilizarlo, por ejemplo.
y hacer infraestructuras livianas de turismo en contextos de naturaleza. La madera plástica es un material bien interesante que se deja trabajar en cuestiones en contextos de humedad y eso. Entonces ha sido bien interesante y, digamos, adherir a todos estos manifiestos nos pone a nosotros como consultores, como líderes, como personas que se preocupan por el desarrollo del turismo, que tenemos que tener unos principios, que nuestra actividad del turismo no puede ser de cualquier forma. Necesitamos compromiso, colaboración y sobre todo una visión del entorno, una visión territorial. ¿Por qué? Porque para que haya turismo necesitamos primero comprender nuestro entorno, apreciarlo, valorarlo, ponerlo en valor, y eso es en lo que en Colombia pues nos hemos estado centrando. Así nuestro aporte como organización ha sido pues básicamente el compromiso con la sostenibilidad y generar proyectos de desarrollo para destinos emergentes. Lo decía nuestro colega de Nicaragua, lejos de que sea una visión asistencialista, es una visión de camaradería, de colegaje, de trabajar en conjunto con las comunidades rurales, los diferentes actores locales, los gobiernos también, pero también dando una visión estratégica para que esos destinos comprendan, primero, que tienen un potencial increíble en este momento. Son zonas, en Colombia por lo menos tenemos la mitad del país, o mucho más, un territorio completamente biodiverso, con espacios naturales abiertos, y eso es lo que la gente está buscando, ¿cierto? Entonces, justamente los destinos emergentes, que son con los que yo más he trabajado, que antes estaban rezagados, opacados, que no lucían, porque por ejemplo en Colombia siempre pues llevaba la delantera destinos como Cartagena, los más visibles, sitios así. Ellos tienen el potencial de llevar al mundo, digamos, también un mensaje de que la preservación de la naturaleza es importante, que la preservación de la cultura tiene un mensaje para esta sociedad de hoy. Entonces, trabajar con ellos es, aparte de que es una delicia, es maravilloso, es un trabajo auténtico. Creo que esa misión estratégica es parte del aporte, no como asistencialista, sino ayudar, colaborar con esos destinos en ese sentido, y poder hacer así de nuestra industria turística la más sostenible en Colombia, realmente, y Latinoamérica. Aquí el turismo ha generado una gran esperanza en los territorios que antes se consideraban como territorios llenos de cultivos ilícitos y de problemas de conflicto armado, ¿cierto? Entonces, con nuestros procesos de paz, es como que se ha abierto un país que pide turismo. Realmente aquí las comunidades lo tienen en sus agendas, las comunidades indígenas, afrocolombianas, todos ellos realmente quieren ser anfitriones y quieren ser protagonistas de la historia y mostrarlo al mundo. Entonces, para nosotros, la construcción de la paz territorial en Colombia es muy importante, y el turismo nos ayuda a crear como esa sociedad más incluyente, que reconoce su pasado y que lo potencia hacia más adelante. ¿Cómo estamos trabajando? Yo creo que estos espacios de colaboración en red de expertos son súper importantes, son claves, ¿cierto? Porque en la unión de los pensamientos y en la unión de las experticias que tiene cada uno es donde salen proyectos mucho más interesantes, proyectos que sí incluyen temas como la digitalización, el cierre de brechas, la innovación. Entonces, pues en digitalización, ¿qué hemos visto? Obviamente ahora todos estamos encerrados, ¿cierto? Pero el espíritu humano quiere seguir viajando, así sea a través de una pantalla, y digamos que los destinos, yo he visto ejemplos de destinos que realmente los que lo han entendido, pues han corrido, digamos, hacia ese camino de hacer recorridos virtuales, mostrar sus ciudades para mantener esos atractivos, digamos, vigentes, para como dar un mensaje de aquí estamos. Yo creo que hoy en día el mensaje y la comunicación se ha tornado un tema muy importante, y hay que dar ese mensaje. Aquí estoy trabajando. El colega de Nicaragua lo manifestaba. Hay destinos que están atrayendo nómadas digitales, ¿verdad? Hay como Croacia, es un destino que digamos, ha lanzado un mensaje de atraer nómadas digitales. Entonces, es importante trabajar en esa estrategia como destinos, dar mensajes claros y potenciar estas experiencias, ¿no? A través de imágenes, mostrar que estamos vigentes de alguna forma.
La tecnología, pues si bien nos ayuda mucho y nos ha ayudado a conectarnos, también ha mostrado que las comunidades rurales están sufriendo esa desconexión porque pues el internet nos falla, porque no hacía parte de nuestra vida, pero pues realmente hemos aprendido a trabajar. Yo he tenido unas experiencias increíbles trabajando el año pasado con un proyecto del Banco Mundial en el Perú. Sin haber ido al Perú, trabajé con 3 destinos en el Perú, y se puede, si todos nos ponemos como en esa buena actitud, en ese compartir, casi como hacen las comunidades tipo Minga, pues se puede aprovechar esta tecnología y las herramientas para cerrar brechas, para acercarnos aún más a lugares que antes era obligado viajar, pero ahora esta situación también permite que nos acerquemos de manera más fácil a hacer proyectos vía Zoom, cosas que antes no hubiéramos podido pensar. Y de nuevo yo quiero hacer énfasis en esta creación de contenidos para difusión audiovisual, para no perder la vigencia de los lugares, para dar un mensaje contundente de lo que estamos haciendo, de cómo nos queremos proyectar, qué turismo queremos atraer, ¿cierto? Un gran auge en las experiencias que se enfocan en el bienestar. Eso es importante. El ser humano ha perdido conexión, el ser humano puede presentar ahora temas de depresión, todos lo sabemos, estamos encerrados, entonces la naturaleza y las experiencias que los destinos pueden proveer, yo creo que están dando aliento, incluso psicológico, lo he visto en los destinos que he visitado el fin de semana cerca de la ciudad donde vivo, en Bogotá. La gente sale como con un espíritu de, no sé, de felicidad, de poder volver a sentarse al lado de un árbol y tomar un almuerzo, cosas muy simples. Hemos vuelto también a lo simple, ¿no? Y ese enfoque social y de conciencia humana yo creo que es algo que tenemos que rescatar y trabajar para que podamos salir juntos de las situaciones. La cooperación internacional y los proyectos en los que hemos trabajado, pues nos hemos dado cuenta que la pandemia realmente lo que vino a hacer es mostrarnos, ponernos en evidencia todas esas diferencias que ya eran obvias, diferencias sociales, problemas estructurales. Yo creo que de pronto todos han oído el momento que vive Colombia, eso no es fortuito, ¿no? Es una situación que estaba oculta, pero la pandemia generó aún más brecha y más ruptura. Entonces, pues los procesos de cooperación internacional nos venían ayudando antes a configurar destinos turísticos, ¿sí? Pero, pues hoy por hoy, obviamente, también nos están ayudando en procesos para, digamos, estas comunidades marginales que el COVID o la situación las ha hecho mucho más marginales. También estamos, digamos, apropiando recursos para cerrar esas brechas que se han generado. Bueno, ¿qué más les cuento por acá? Las prioridades de la cooperación internacional, ¿cuáles han sido? Por lo menos en Colombia, es lo que yo he podido observar, y también en otros países de Latinoamérica, pues la visión realmente no solamente es COVID o pandemia o reactivación, sino que la visión es lograr un mundo más equitativo, ¿no? En paz y con un desarrollo sostenible, a eso le apostamos. Entonces, pues también ver que turismo no es el foco único, sino que, por ejemplo, a través de procesos de conservación ambiental o cooperaciones que vienen a dar recursos para promover la conservación ambiental, el turismo siempre es un actor estratégico para apoyar la conservación, ¿sí? Para, por ejemplo, apoyar las políticas de reintegración y reincorporación de excombatientes del conflicto armado en Colombia. Eso es muy importante. A todos ellos, pues yo conozco muchos que les gusta el turismo, porque pues obviamente conocen el país, han estado en el monte, han estado en la selva, han estado en todas partes, y encuentro muy favorable que a estos grupos les guste mucho los procesos de turismo. Y en eso la cooperación internacional ha sido clave para Colombia antes y hoy, ¿sí? También cooperaciones que están muy enfocadas en que las comunidades sean las que hagan los proyectos. Nosotros, como aliados de las comunidades, ¿qué hacemos? Ayudarles a formular proyectos, pero no haciéndoles todo, sino simplemente como tratando de comprender qué quieren ellos y ponerlo en un proyecto que les sirva. Que también vinculan procesos productivos, por ejemplo, la agricultura sostenible, el cacao, reconversión de cultivos ilícitos, bueno, todos estos temas que ustedes conocen bien en Colombia, ¿sí? Y hoy por hoy también el tema de la autonomía alimentaria, la seguridad alimentaria se ha desnudado, ¿no? Se ha puesto en evidencia cuán vulnerables son nuestras
nuestros territorios frente a este tema. Entonces, digamos que ya no solo se trabaja en el frente de turismo, sino como turismo, como un apoyo estratégico para todos los objetivos que son mucho mayores, ¿sí? Invirtiendo en la naturaleza para un futuro resiliente. Estos son un poco algunos ejemplos de unas cooperaciones en las que he podido participar con proyectos, la Embajada de Japón, la Embajada Suiza, el gobierno de Estados Unidos, muchos de ellos enfocados realmente en el desarrollo comunitario. Incluso con pequeñas donaciones como el programa JEF se hacen grandes diferencias cuando los proyectos son inclusivos, son bien pensados y enfocados en los impactos. La Embajada de Francia también ha buscado apoyar iniciativas para el proceso de desarrollo y paz, y con pequeñas inversiones se ven diferencias. Creo que hoy ya voy cerrando un poco con dos temas, que es la agricultura regenerativa y los procesos de turismo alrededor de ella. Son muy importantes y muy centrales en la cooperación. Y la economía circular, ¿sí? Porque tenemos una enorme oportunidad de pensar y analizar dónde canalizar dinero, no solo para eso, sino para cambiar nuestros sistemas y poder restaurar la naturaleza, restaurar el planeta, que es lo que nos tiene hoy en la crisis que nos tiene, ¿cierto? Y todos estos servicios ambientales pues toman muchísimo valor para el bienestar del ser humano. Yo creo que eso es central en nuestro tiempo presente. Dos ejemplos que les quiero contar de cómo se ha hecho cooperación bilateral también con Francia, a través de, por ejemplo, unos colegas que trabajan en producciones audiovisuales. Y estas producciones audiovisuales, ¿cómo han generado resiliencia, no? Porque, como les digo, la necesidad de comunicarse es vital, promocionarse diferente, dar un mensaje al mundo de cómo como destino estoy, como comunidad estoy, no desaparecer, ¿sí? Entonces, los medios hoy son muy importantes. Entonces, hemos trabajado y hemos apoyado documentales, largometrajes para cine y televisión, ¿cierto? Y hemos visto como muy importante esa necesidad de crear contenidos para comunicar apropiadamente con diferentes mercados. Los contenidos pues deben ser impecables, de impacto y de gran calidad, con estándares internacionales pues para que cumplan el objetivo para el cual se hacen, ¿no? Allí en la foto tenemos pues el acompañamiento de unos niños en una comunidad en Buenaventura, en el Pacífico colombiano, donde se filmó, pues Mediafixer filmó unos documentales bien interesantes. Y eso a su vez es una manera de promocionar los destinos sin decirlo, ¿no? Y también los procesos de cooperación empresarial que han sido pues bien interesantes. Quiero mencionar aquí dos agencias cercanas, amigas, con las que he visto cuál ha sido su estrategia. Entonces, pues, lo que han visto es una oportunidad para aprender e innovar en toda esta situación que se está viviendo, ¿sí? Obviamente el trabajo en redes sociales ha sido muy importante, de nuevo la presencia digital, y lo que he visto es que estas agencias han trabajado como ecodestinos y Paradis de Colores. Lo que han hecho es darle visibilidad al trabajo de las comunidades, potenciar, por ejemplo, charlas donde nos cuentan su cultura y sus saberes locales, porque sabemos que hay que prepararse, hay que dar el mensaje y que eso es lo que los turistas quieren venir a vivir. Las alianzas todos mis colegas lo han dicho, son claves para ser más competitivos. Y el turismo, el encadenamiento, el trabajo en cadena de valores es importantísimo, es un motor para encadenar iniciativas ciudadanas, emprendimientos locales sostenibles y que le pueda pues dar una continuidad a sus procesos, ¿no? Eso también es interesante, las artesanías, las bebidas, por ejemplo, tradicionales del Pacífico en Colombia, ¿no? Hay muchos productos que son sumamente llamativos y las agencias de viajes se han puesto, digamos, en la labor de visibilizar todos esos productos y llevarlos a un contenido digital para ventas online y apoyo a las comunidades. Y pues también el enfoque de trabajo de trabajar realmente, por ejemplo, Paradis de Colores en la restauración coralina en San Andrés y Providencia, o la reforestación como lo hace Ecodestinos en el Amazonas, y lo cual pues da un mensaje claro de que estamos trabajando para mitigar los impactos del cambio climático, aportando al cumplimiento de los ODS. Y yo creo que estos procesos están generando turismo, están preparando la casa para lo que viene. Entonces no podemos estar pasivos, ese es mi mensaje de despedida. No podemos quedarnos quietos en la crisis, sino que tenemos que salir a colaborar, a ver qué está pasando en el mundo y cómo nos damos todos una mano. Con eso ya termino mi presentación.
Muchas gracias. Espero que se haya escuchado Natalia. bien. Sí, perfecto. Comentar o rescatar más bien de lo que tú nos has aportado, esta relevancia de la capacidad del turismo como una oportunidad para traer un bienestar a las personas, traer una mejor salud mental y la necesidad de cultivar estos liderazgos que son horizontales, son dinámicos, colaborativos. Aprovechamos también de enviarle un gran saludo a todas las personas que están conectadas desde Colombia, porque sabemos que están pasando por momentos complejos, y no solamente en Colombia, Nicaragua, Chile, en muchos países de Latinoamérica hoy día tenemos situaciones que también van afectando de alguna u otra manera al turismo. Muchas gracias, Natalia. Bueno, hemos recibido muchas preguntas del público. Vamos a buscar tratar de responder algunas de ellas durante nuestra ronda de preguntas. Voy a rescatar una que indica qué políticas o acciones a nivel regional, local o cluster se deberían promover en los destinos turísticos. Esta pregunta la envió Josué Arguedas y vamos a buscar, como les digo, en el momento en que hagamos la ronda de preguntas, poder recoger algunas de las más importantes que nos han llegado. Vamos a nuestro último panelista, que es Matías Beyer. Matías es el director de Mascontour, esta agencia de turismo sostenible de Alemania. Él es consultor internacional senior, especialista en turismo sostenible, en resiliencia y transformación digital de toda la cadena de valor de turismo. Buenas tardes, Matías. ¿Cómo estás? Te dejo la palabra. Buenas tardes, Carla. Estoy muy bien, estoy bien. Gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Recuerden, las personas que están viendo esta transmisión, que pueden dejar sus comentarios, sus reflexiones, preguntas que quieran hacer a alguno de los panelistas, y en la ronda de preguntas vamos a buscar poder responderlas. Bueno. Matías, estás compartiendo ahora tu pantalla. Está viéndose, ahí está perfecto. ¿Está bien? Ok, perfecto. Pues entonces, muy buenas tardes a todos ustedes y un caluroso saludo desde Berlín, Alemania. Pues mi presentación es sobre turismo resiliente y en los próximos minutos me gustaría mostrar cómo podría ser el camino hacia una mejor normalidad tras la pandemia de COVID-19 para destinos en Latinoamérica. Como todos sabemos, la pandemia ha sido un punto de inflexión sin precedentes en la historia del turismo, cuyas consecuencias para el futuro, por el momento, ni siquiera somos capaces de ponderar. Y cabe temer que muchos destinos turísticos, empresas y también proveedores no sobrevivan económicamente a esta crisis o necesiten años para recuperarse de ella. En particular, quienes ya carecían de una responsabilidad individual de relevancia en el mercado, de vitalidad y conceptos para asegurar el futuro, se han visto más afectados. En consecuencia, los problemas de gestión, innovación y aceptación del turismo en el pasado, así como los grandes retos que plantea abordar las consecuencias de la COVID-19 en el presente, requieren, de mi punto de vista, un nuevo enfoque estratégico y holístico para el futuro que vaya mucho más allá de la sostenibilidad y que introducirá un cambio de paradigma en este sector. Quiere decir, nosotros pensamos, si queremos ofrecer un valor añadido a largo plazo y aportar perspectivas de futuro al hecho de viajar, debemos abandonar los debates ideológicos, las rectificaciones superficiales y el trabajo persuasivo y productivo, y en su lugar entender esta crisis como una oportunidad y preparar el camino para que la industria del turismo avance con el fin de mejorar la normalidad en la era de post-COVID-19, buscando perspectivas resilientes. La gran pregunta ahora es, ¿qué significa turismo resiliente y cómo podemos conseguirlo? Por ello, me gustaría presentarles el modelo de resiliencia de Mascontour, que constituye la base de nuestros servicios de consultoría para destinos como para empresas, y en este contexto nos enfocamos en
4 componentes que desde nuestro punto de vista describen en qué consiste un turismo resiliente. El primer componente es sobre la innovación y la adaptación. En general, los visitantes quieren vivir algo especial, quieren entusiasmarse, obtener una grata sorpresa, esperan una buena relación calidad-precio y son cada vez más exigentes en cuanto a la calidad del servicio y de la experiencia. Y eso implica que las tendencias turísticas llegan y se van cada vez más rápido y que los deseos de los clientes son cada vez más individuales y diferenciados. Y por eso pensamos que para las empresas y destinos turísticos en el futuro será fundamental que permanezcan abiertos a la innovación, que la apliquen de manera coherente y que se adapten de continuo a las nuevas condiciones. Entonces, la innovación y la adaptación constantes tienen como finalidad obtener un desarrollo estable, coherente y orientado hacia el futuro de las empresas y destinos con el fin de reforzar de forma duradera su propia posición competitiva en el mercado. Entonces, tenemos que asegurar una gestión del turismo profesional, quiere decir coherente, consistente consigo misma, basada en el liderazgo, la colaboración, el fomento de la confianza y la descentralización, caracterizada por la agilidad, la flexibilidad, la creatividad y un enfoque claro. Un segundo componente que me gustaría añadir para describir en qué consiste un turismo resiliente es sobre la anticipación y la transformación. Las megatendencias como la digitalización, la movilidad, la salud o la seguridad están transformando nuestro mundo y con él el sector turístico, tanto de manera fundamental como a largo plazo. Y entonces todos estamos sujetos a un constante cambio social que se desarrolla cada vez con mayor rapidez y del que nadie puede escaparse permanentemente. Además, la agitación que todos experimentamos en nuestra vida cotidiana, nuestro entorno está cada vez más interconectado, puesto que las tecnologías de la comunicación digital y de una economía globalizada tienen cada vez mayor influencia en nosotros. Entonces, el deseo de estabilidad demanda en consecuencia una paradójica predisposición de admitir cosas nuevas. Y este contexto tiene asimismo vigencia de manera especial en el sector turístico, que ya se caracteriza de por sí por unas estructuras interconectadas, extremadamente complejas, y se expone especialmente a las influencias sociales, políticas, tecnológicas, entre otros. Resulta, por lo tanto, indispensable que las empresas y destinos afronten las megatendencias emergentes y, en caso necesario, inicien procesos de transformación para no caer en una presión de la modernización. Y eso requiere finalmente desarrollar soluciones a la medida para el sector que permitan a los proveedores turísticos gestionar de la mejor manera posible los sucesivos cambios. Y entre otros tenemos que emprender procesos de transformación de gran envergadura para aplicar o introducir progresivamente estas soluciones. Un tercer componente que desde nuestra perspectiva pertenece al turismo resiliente es de la protección y la preservación. Creo que casi ningún otro sector depende tanto del hecho de que los recursos naturales y culturales se mantengan intactos como el turismo. Y además las personas y la forma en que éstas se relacionan desempeñan un papel destacado en el turismo. Por ejemplo, la alta calidad en el servicio en los productos requiere que el personal que trabaja en el sector tanto directo como indirectamente, reúna condiciones de trabajo adecuadas y una buena formación. Y entonces la población local se convierte en una buena anfitriona siempre y cuando se consideren sus propias necesidades, se obtengan beneficios económicos de este turismo, su vida cotidiana se trata con respeto, al igual que su patrimonio cultural y su medio ambiente, y dicha población ejerza influencia en el desarrollo turístico local.
En consecuencia, el sector turístico tiene un interés inherente y estratégico en evitar cualquier forma de explotación y en comprometerse de manera activa, tanto dentro de su propio sector como fuera, en la protección y preservación de los recursos naturales y culturales y de los derechos humanos. Y eso exige una gestión integral de la sostenibilidad que reconozca sin reservas los límites de la capacidad de carga y del crecimiento en el turismo y que se fundamente en la calidad y no en la cantidad. Un cuarto y último componente del turismo resiliente que me gustaría introducir está relacionado con la prevención y mitigación. Todos debemos tener en consideración la posibilidad de sufrir daños o pérdidas por acciones, acontecimientos futuros o circunstancias externas, aunque no conozcamos sus consecuencias de antemano, cuando podamos evaluarlos únicamente de una manera limitada o nos enfrentemos a ellas desde el desconocimiento. Por ejemplo, la subida del nivel de mar. Entonces tenemos que tomar en cuenta que directa o indirectamente el sector turístico está expuesto por principio a los más variados factores de riesgo en diferentes niveles. Y entre estos factores se incluyen los riesgos políticos, por ejemplo, revoluciones, golpes de Estado, etcétera, riesgos sociales, como por ejemplo movimientos de huida, migración, protestas en masa, riesgos medioambientales como huracanes, tsunamis, problemas medioambientales causados por el hombre, riesgos económicos como crisis económicas, corrupción, problemas de liquidez, riesgos tecnológicos como cyberattacks o apagones, riesgos sanitarios como epidemias, enfermedades de cualquier tipo y también riesgos de seguridad como secuestros o ataques terroristas y otros. Entonces, contamos con una variedad de diferentes riesgos y peligros y por eso es esencial que el sector turístico garantice una amplia integridad a fin de evitar pérdidas que afecten obviamente a la demanda y a su imagen y mantenga la estabilidad y la rentabilidad a largo plazo. Para hacer frente con eficacia a la multitud de estos peligros y riesgos potenciales, el sector creo que necesita una gestión fiable de los riesgos y las crisis y que proporcione seguridad que aborde la incertidumbre de una manera responsable y que garantice una comunicación verosímil tanto interna como externamente. Así que, en resumen, si queremos conseguir un turismo resiliente, tenemos que renovar el turismo mediante innovación y adaptación para estar fortalecido ante la competencia. Tenemos que rediseñar el turismo mediante anticipación y transformación para estar preparado ante desafíos futuros. Tenemos que resguardar el turismo mediante protección y preservación para estar protegido contra la explotación y tenemos que reforzar el turismo mediante prevención y mitigación para estar resistente a las amenazas. O en una sola frase, para nosotros turismo resiliente significa una concepción holística y una consideración de la competitividad, la modernización, la sostenibilidad y la prevención de riesgos como elementos de igual valor para una actuación que a nivel de la empresa y del destino turístico se oriente al futuro. Y si finalmente miramos el camino hacia una mejor normalidad y si queremos ofrecer un valor añadido a largo plazo y aportar perspectivas de futuro al hecho de viajar, tenemos que repensar críticamente y también reorientar el turismo en todas sus facetas y utilizar la fase de recuperación después de la COVID-19 para reconstruir el turismo y establecer estructuras resilientes para los destinos y las empresas turísticas. Así que nuestro lema para el futuro es: sé excelente, vuélvete resiliente.
Y con estas últimas observaciones me gusta cerrar mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y luego a nuestra moderadora Carla. Muchas gracias, Matías. Un placer poder escucharte, poder también reflexionar sobre estos temas que tú planteas del turismo sostenible, aceptar en el fondo que somos vulnerables, que tenemos posibilidades de también decaer, pero que tenemos esa capacidad resiliente, como dices tú, de reinventarnos, de apelar a la innovación para seguir adelante. Muchas gracias, Matías. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a partir con Franklin haciendo la primera pregunta. Voy a pedir que pongan a nuestros panelistas en pantalla. Hemos recibido muchas preguntas a través de la transmisión que estamos haciendo en streaming por el Facebook de Celiem y el Facebook de IUS Latam. Y Franklin, voy a partir contigo y la primera pregunta es: ¿cómo los destinos pueden generar una cultura de colaboración? Gracias, Carla. Bueno, creo que el primer paso es reconocer que no pueden avanzar solos. Los destinos, en este caso el sector turismo, tiene que comprender de que mantenerse en el esquema tradicional de cómo ha ido evolucionando hasta hoy, que es el sector turismo avanza solo, en estos nuevos tiempos no resulta. Entonces, creo que es importante hacer esa reflexión y entender que en esta ocasión, para los nuevos tiempos, hay que estrechar lazos, hay que vincularse, hay que reconocer que no es capaz por sí solo de avanzar en tantos temas que hoy en día son desafíos que no puede hacer una vista gorda. Todo lo que ha dicho Matías, por ejemplo, relacionado con la resiliencia, son contextos complejos que requieren de una colaboración multisectorial. Y eso obviamente significa instaurar una cultura de colaboración que de cierta manera lo mostré rápidamente en este modelo de 5 pasos, pero creo que es importante que exista una sinergia con su ecosistema local, con las distintas actividades económicas presentes en un territorio. Todos, de cierta manera, están viviendo situaciones similares, por ende, los problemas son similares, todos reconocen la necesidad de cambios, por ende, ¿por qué no trabajar juntos para lograr esos cambios? Y claramente esos cambios van a ser favorables para el turismo, como también para los otros sectores y actividades económicas. El turismo tiene que saber y aprender a compartir, a escuchar, a reconocer sus debilidades como también sus fortalezas, y también entender que otros sectores han innovado, han avanzado y quizás tienen muchas de las respuestas que todavía al turismo le cuesta todavía entender o todavía no ha encontrado solución. La rueda está más que inventada y muchas veces nos quedamos pegados pensando en cómo resolver ciertas situaciones cuando estas ya han sido resueltas, o al menos hay una opción de poder quizás no replicar, pero sí adoptar buenas prácticas de otras actividades. Lo otro es la movilización, o sea, hay que movilizarse, no hay que quedarse detenido, y eso requiere de un gran liderazgo. Lo comentó por ahí, leía a Pedro, que decía de que el turismo requiere de liderazgo, y eso claramente en Latinoamérica es muy necesario. Desde España, al menos yo veo que el turismo hoy día carece de ese liderazgo en los países de Latinoamérica. Lamentablemente la situación y el contexto político impide tener quizás una visibilidad o lograr generar, ¿cierto?, el contexto ideal para poder trabajar juntos. Pero eso se puede resolver, o al menos se puede atender teniendo un liderazgo más fuerte, más claro,
con una visión de futuro, entendiendo esto que yo comparto de que se tiene que trabajar de manera colaborativa. Lo otro y lo último para cerrar, hay muchos problemas y todos, como ya dije, entendemos que muchos de estos problemas son transversales, pero siento de que hay que poner foco. No podemos resolver todo de una vez, hay que poner foco, hay que priorizar y hay que ponerse a trabajar. Eso, Carla. Muchas gracias, Franklin. Bueno, la siguiente pregunta es para Danilo. Estamos tratando de, en el fondo, de atender las preguntas que nos llegaron, de concentrarlas y tratar de responder como el máximo posible. La pregunta que queremos plantearte, Danilo, es ¿cómo se entiende la resiliencia como estrategia de desarrollo rural? Si puedes prender tu micrófono para respondernos. Bien, muchas gracias. La verdad que es una pregunta bastante compleja y los expertos, Natalia, Franklin, Matías, dieron unas respuestas realmente espectaculares. Y a mi modo de ver, a mí esta situación es que tenemos que comenzar pensando primero en la persona individual, en la familia, en el turismo rural. Porque la resiliencia lo que nos tiene que llevar es a un estado de tranquilidad, de inteligencia emocional, de aceptar y además de sobreponernos con alegría ante las situaciones. Entonces, yo quisiera centrarme en esa parte, en que tenemos que pensar, que tenemos que lograr que las personas sean felices. Y en turismo, generalmente nosotros nos hemos enfocado siempre en la felicidad del turista, que esté tranquilo, que tenga una experiencia inolvidable, etc. Y yo quisiera enfocarme ahora en la comunidad. Pensar que la comunidad esté totalmente cómoda, que no tenga que cambiar toda su cultura, que no tenga que transformarse totalmente para atender mejor al turista, sino que funcione al revés. Y la verdad que mi respuesta es corta porque los especialistas han hablado maravilloso. No sabría qué más agregar, pero yo digo eso. Tratemos de que todos la pasemos bien, que en el trabajo todos tengamos un poquito de alegría, que no solo el turista venga y se divierta muchísimo, sino que la comunidad receptora sea muy, muy feliz. Gracias, Carla. Muchas gracias, Danilo. Natalia, vamos con una pregunta que estamos resumiendo en el fondo de todo esto que nos ha llegado, que nos han dejado en los comentarios. ¿Qué pueden hacer las comunidades para acceder a fondos de cooperación? Bueno, qué buena pregunta. Yo creo que las comunidades lo primero que tienen que hacer antes de pensar en acceder a fondos de cooperación es justamente como nos decía Danilo, es planificar un poco su visión, ¿cierto? Tener una visión concreta de su territorio, muchas de ellas trabajan con mapas de vida, ¿sí? ¿Cuál es la visión que ellos tienen y cómo se ven a futuro? Y cuando eso está claro, los recursos realmente están allí, ¿cierto? Uno puede trabajar proyectos con ellos, ayudarles a generar líneas estratégicas, pero lo más importante es que las comunidades puedan visualizarse. Y la construcción de territorios para el buen vivir, justamente, yo creo que eso genera turismo. O sea, si las comunidades piensan primero en su propio bienestar, en tener aseguradas todas sus necesidades y en vivir, aquí hablamos mucho del buen vivir o el vivir bonito, porque lo hemos experimentado como un ejercicio que trae turismo. Cuando eso está claro y cuando hay actividades diversificadas, cuando el turismo no es la única, sino que hay una planificación, justamente agricultura o qué más otros medios de vida vamos a potenciar, los proyectos de cooperación tienen unas líneas gruesas en las que se puede entrar. Entonces ahí viene pues muy clave el apoyo, por ejemplo, de la labor de un consultor, creo yo, o de gestores territoriales o de diferentes actores que les puedan ayudar a llevar a escribir esos proyectos en línea con lo que ellos están pensando. Pero primero hay que alinearse, primero hay que definir una visión de futuro y después de eso adherir a los recursos que hay seguramente disponibles. A través de alianzas, ¿no? Multiactores, colaborando con los diferentes actores que el turismo tiene. Esa es también mi respuesta corta, pero es lo que he visto en mi experiencia acá. Muy bien, muchas gracias. Matías, por tu lado, la pregunta que queremos formularte es
¿cuál es el valor que traen las alianzas para la reactivación en turismo desde la resiliencia? Gracias por la pregunta, una buena pregunta. Antes de que intento a contestar, déjame compartir dos observaciones con respecto a eso. Primero es, sinceramente, se refleja un poco mi propio trabajo como consultor, es que yo observo en particular realmente en turismo que muchos empresarios piensan primero en sí mismo y ven a los demás solo como competidores, sin comprender que también hay objetivos comunes. Creo que es una observación importante que yo hice y eso se tiene que cambiar de mi punto de vista. Y es otra cosa es que es interesante que observé es que las empresas a menudo solo se dan cuenta de eso en momentos de necesidad o de crisis. Eso podemos observar ahorita porque están empezando a colaborar, porque ven la necesidad de colaborar, porque todo están en lucha y necesitan soluciones para sobrevivir. Entonces, creo que en estos momentos vemos qué valor tiene una alianza, pero no solamente, obviamente, en la necesidad o en la crisis. Así, creo que hay muchos argumentos, muchos valores que traigan alianzas, por ejemplo, la asistencia mutua, intercambio de experiencias, intercambio de información, obviamente también cooperación estratégica, que por ejemplo ofrecemos juntos paquetes o ofrecemos juntos un producto turístico. También podemos explotar sinergias a través de competencias complementarias, como mencionaba también en mi charla. No todos podemos resolver como sector turístico, tenemos que colaborar con otra gente, con gente que tienen otras competencias. Por ejemplo, si hablamos de la digitalización, si quieres desarrollar una app, etcétera, eso no podemos. Entonces, necesitamos estas alianzas para avanzar como sector. Y también creo que una alianza tiene un valor si hablamos si queremos mejorar la calidad y la sostenibilidad a través de estándares. Eso también significa tenemos que colaborar, necesitamos alianzas. Y también creo que como quizás último ejemplo es lo que yo observaba como un ejemplo bueno es hacer compras conjuntas. Por ejemplo, si necesitas importar paneles solares, es obviamente más económico si lo haces en alianza y no solo cada proveedor busca su panel solar y su manera como importar eso. Es mucho más económico hacerlo junto, como ejemplo. Entonces, así creo que hay muchos argumentos que realmente fortalecen la necesidad de crear más alianzas en el sector turístico. Quizás para eso termino con mi respuesta. Muchas gracias, Matías. Vamos a poner algunos de los comentarios que hemos recibido, porque como les decimos, son muchos los que han llegado aquí. Mabel Valenzuela nos dice, el turismo es un conjunto de actividades. Obviamente necesitamos que varios sectores, por algo es multidisciplinario. Compartimos totalmente lo que nos explica. Rancho Camurí dice, el turismo debe hacerse lo más comunitario posible. Ahí siguiendo la línea de lo que Danilo nos comentaba. Verónica Muñoz nos dice, felicitaciones Natalia, excelente análisis. Muy bien. Sergio Ibagón dice, saludos desde Guadalupe, Santander, y nos comparte ahí un video seguramente de la experiencia que ellos tienen. Nuevamente Rancho Camurí dice, los destinos de turismo rural puede aprovechar este momento para invitar cada día más personas a disfrutar de la naturaleza. Viejo Lobo de Mar nos dice, excelentes panelistas y actualizados en la realidad post-pandemia. Saludos desde Costa Rica. Claudia Villar nos dice, felicitaciones. Bueno, así tenemos muchos comentarios que hemos recibido durante esta transmisión. Para ir ya cerrando, queremos pedirle a cada uno de ustedes que pueda hacer una breve reflexión en un minuto, si es posible, y qué mensaje le quieren dejar a las personas que están viendo esta transmisión, que son del ámbito del turismo. Vamos a partir con Matías esta vez.
Cuéntanos, Matías, ¿qué reflexión quieres compartirnos? Realmente me gustaría compartir mi mensaje con respecto a la resiliencia. Creo que tenemos que pensar más allá de la sostenibilidad. Tenemos que buscar una forma holística como desarrollamos turismo, y eso no es solo sobre sostenibilidad. Obviamente necesitamos sostenibilidad, es la base de muchas cosas, pero creo que no es suficiente para resolver todos los problemas o todos los retos que tenemos en el sector turístico. Entonces, creo que necesitamos un enfoque más amplio, más allá de la sostenibilidad, y que realmente considera más estrategias de resiliencia. Ok, Matías, muchas gracias. Natalia, por tu lado, ¿cuál es la reflexión que quieres compartir para cerrar? Hola, muchas gracias. Yo voy en línea con Matías y lo que hemos hablado. El enfoque debe ser más amplio, debe ser territorial, porque ¿de dónde nace el turismo o la intención de hacer turismo? De tener un buen ambiente, de tener comunidades saludables, de tener nuestra vida de manera armónica. ¿A dónde quiere uno ir a hacer turismo? Donde están pasando cosas lindas, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Tener en cuenta nuestras comunidades locales, sus anhelos, sus sueños, que se puedan se puedan plasmar en una planificación estratégica de los territorios. Y yo estoy convencida de que eso va a tener un efecto positivo en que los turistas quieran venir a ver cómo estamos haciendo las cosas. Pero se debe partir de la gente y del territorio, desde lo interno, no turistificando el territorio, como decía también algún colega. Empezando por el turista, no, el turista es un visitante que viene y lo recibimos con agrado, pero lo primero que tenemos que ver es cómo está la casa para evitar todas estas diferencias que se han visto, que se extienden a lo largo de los destinos turísticos, ¿no? Eso sería lo que yo pienso. Muchas gracias, Natalia. Danilo, por tu lado, una reflexión para finalizar. Que trabajemos todos en conjunto, como esta alianza que tenemos entre nosotros, sumar más profesionales, más organizaciones, hacer un llamado a la cooperación internacional de nuevo que venga a trabajar a los destinos rurales, bueno, y todo, ¿verdad? Hoy me tocó hablar de la parte rural, pero la verdad que nos interesa recuperar todo el turismo y tiene que ser de una manera muy solidaria y muy empática, o sea, cada uno de nosotros tiene que tener esa conciencia de que la situación en verdad está. Si en las ciudades está mal, en el campo posiblemente está peor. Y es tiempo de agradecerle a todo ese campesino que no dejó de producir mientras estaba la pandemia. Nosotros estábamos encerrados y ellos no dejaron de trabajar para que tuviésemos comida. Así que yo siento que es tiempo también de regresarles a ellos todo lo que hicieron por nosotros durante todos estos meses de encierro nuestro, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Danilo, por tu participación y esa reflexión. Franklin, por tu lado, ¿qué nos quieres compartir para cerrar? Creo que tenemos una tremenda oportunidad de hacer las cosas de manera distinta, pero también nos enfrentamos a un grave problema o riesgo de volver a lo que teníamos antes y de que las cosas se vuelvan a hacer mal como se estaban haciendo mal antes. No quiero decir que antes todo se hacía mal, pero claramente no íbamos por el mejor camino. Entonces tenemos que ver cómo podemos aprovechar esta oportunidad, como dice Matías, como reforzó Natalia, de ir más allá de la sostenibilidad, de hacer las cosas sin nublarnos y angustiarnos de temas como la digitalización. Creo que todo tiene su tiempo, los procesos son largos, no son procesos cortos, y las transformaciones que cada uno tiene que vivir, cada uno lo vivirá en su tiempo y en sus momentos. Pero lo importante es, si estamos todos unidos y estamos todos convencidos de que el turismo no puede ser como lo conocimos hasta el 2019, entonces tenemos que estar todos en esa misma sintonía para lograr de que estas palabras, que para muchos son palabras muy bonitas, palabras muy interesantes, muy inteligentes, sean hechos concretos, cosas reales. Y eso muchas veces requiere de apoyo. Siento que hoy día, por ejemplo, esta alianza que existe entre Mascontour, entre Use Latam, entre Celiem, es una instancia de profesionales, de personas con experiencia, con visiones bastante claras de cómo poder ayudar y encaminar a los destinos hacia un mejor futuro.
Y eso los destinos lo tienen que entender, ¿ya? Y para entenderlo tienen que obviamente escuchar, ¿cierto? Y reconocer de que solos no lo van a poder hacer. Muchas gracias, Franklin. Gracias a cada uno de ustedes. Vamos a compartirles una pregunta de Menti para poder tener la opinión también de quienes nos están siguiendo a través de esta transmisión, de qué otro tipo de actividades les gustaría a ustedes participar. Pueden entrar a www.menti.com y utilizar el código 93030120, y por mientras que ustedes comienzan a votar, pueden ir dejando también sus comentarios y le damos la palabra a Luis para que él haga el cierre. Yo les agradezco a todos por su participación, como les decía, a los panelistas, a quienes nos están viendo, y pedirles que vayan ahí ingresando y votando. Pueden elegir 3 opciones en relación a qué ámbitos desean aprender en futuras actividades que vayamos realizando en esta alianza que hemos conformado. Luis, ¿estás por ahí? Por aquí estoy, Carla. Muchísimas gracias. No, primero, agradecerle muchísimo a Natalia, a Matías, a Danilo, a Franklin, la experiencia y el conocimiento que han puesto en servicio en este webinar, que me parece, y por los comentarios que nos han llegado, las preguntas indudablemente han sido muy enriquecedor y nos permite ir fortaleciendo esa agenda de trabajo que tenemos en esta alianza que estamos construyendo. Yo quisiera sumar, porque ahí me parece 2 palabras claves que se mencionaron muy reiteradamente en las presentaciones, que tiene que ver con la cooperación y la sostenibilidad, y sobre todo en el tema de la cooperación, que es un elemento cada vez más fuerte, y sin duda creo que la situación que hemos vivido con el COVID-19 nos está haciendo repensar en serio el tema de la cooperación. Obviamente no podrá ser la cooperación que tuvimos antes de COVID, tiene que ser un nuevo esquema de cooperación donde debemos fortalecerlo y no solamente construir alianzas, sino también trabajar juntos en esas oportunidades que podemos tener. Pero quisiera poner otra palabra ahí que pueda abrirnos también una conversación hacia adelante, y es el tema de la identidad. Y esto nos lleva a vincular cada vez más las cadenas de turismo con otra área que es fundamental y que tiene que ver con los emprendimientos creativos y culturales, como parte de esa cadena de valor que tenemos en los territorios, que tenemos en nuestros países, y que sin duda nos da ese fortalecimiento de las características de la oferta de turismo que podemos hacer en función de las riquezas que tenemos en nuestros territorios. No solamente hablar de turismo, sino de hablar también de nuestra cultura y cómo eso suma valor a esa atracción de los turistas nacionales o internacionales que pueden llegar a visitar la gran riqueza que tenemos en nuestros países, y que indudablemente América Latina tiene una diversidad importantísima. Así que yo con esto cierro, porque creo que nos queda mucho por delante, y agradecer muchísimo a quienes nos saludaron desde Panamá, desde Nicaragua, desde Colombia, por ahí había gente de Chile, de Argentina. Bueno, muchísimas gracias, porque creo que tenemos grandes oportunidades para adelante, ver el futuro con mucha ilusión y mucho entusiasmo, y creo que eso es lo que realmente tenemos que proyectar. Así que muy buenos días para todos los que nos siguieron, y pues seguimos adelante. Claramente, la industria del turismo ha sido una de las más afectadas con la pandemia global.